es una mierda esto. No. La voz del periodista César Cancino se rompe de tristeza. No es para menos. La escena que describe es desoladora. Hay escenas de personas sin vida. Atrás de la caja está. Hay decenas de personas ahí sin vida ya, tendidas. Más de 150 migrantes salpicados en el asfalto. Cuerpos mutilados por todos lados. 55 muertos. Y esa es la representación gráfica de la política migratoria de nuestro país, que justo la semana pasada reactivó el polémico programa Quédate en México, que a juzgar por lo que se ve, más bien debería ser Muérete en México. En el 2018, antes de que asumiera su cargo como presidente, Andrés Manuel ya les prometía a los migrantes centroamericanos un México de ensueño. Les prometía un país de puertas abiertas y solidario con ellos. Vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. A principios del 2019, ya en el cargo, les reiteró que tendrían respeto al libre tránsito, tarjetas de visitantes y visas de trabajo. Unos meses después, les dijo que los iba a cuidar. Imagínense lo que es el traslado de cientos de personas en tráilers, cajas cerradas, los riesgos de asfixia. Sobre eso estamos. El problema es que, como suele pasar con Andrés Manuel, su discurso pocas veces se sustenta en políticas públicas reales. Y en muy poco tiempo comenzamos a ver escenas como estas. Porque ese México de los brazos abiertos, de las oportunidades, del empleo, del tránsito libre, nunca fue real. No es real ni para los que ya cruzaron la frontera norte, ni para los que van en camino, ni para los que apenas vienen. El programa Quédate en México se trata de que personas que vienen huyendo de ciudades violentas en su país sean obligadas a quedarse en ciudades violentas en nuestro país, mientras el gobierno de Estados Unidos les resuelve su petición de asilo. Organizaciones no gubernamentales y defensores de los derechos humanos lo han calificado como un programa inútil e inhumano, y la CNDH acaba de alertar que la reanudación de este proyecto solo empeorará las condiciones ya de por sí lamentables en las que se encuentran miles de personas migrantes a lo largo de la frontera norte. ¿Pero qué creen? Andrés Manuel tiene otros datos. Si el programa de Quédate en México pues iba a representar seguridad para los migrantes, ¿y qué responsabilidad tiene México como país de tránsito? Un programa que va a seguir permitiendo que cuidemos nosotros a los migrantes, y lo vamos a seguir haciendo. En el centro del país, hace unos días, la caravana migrante que llegó a la Ciudad de México fue recibida por los no granaderos que le impidieron el paso. En Puebla, un grupo de migrantes fue desalojado de un polideportivo que se les había asignado como refugio. Y en el sur, pues ya sabemos lo que la complicidad de las autoridades y el crimen organizado provocó. Toda la atención es insuficiente y ahí hay muchas personas ya sin vida. Por lo menos unas 20 personas. Es evidente que las políticas migratorias en México no solo son contradictorias, sino que se basan meramente en un discurso mentiroso y cruel. En todos los casos hay completo, absoluto respeto a los derechos humanos de parte de servidores de migración, de la Guardia Nacional, de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Sí, en eso también este gobierno ha fallado. Y han fallado los gobiernos centroamericanos que no reconocen que son el origen de ese desplazamiento causado por el miedo, por el hambre, por la pobreza y por la violencia. Y ha fallado también el gobierno de Estados Unidos, que sigue rechazando a las familias migrantes que llegan a la frontera con México. Pero también hemos fallado nosotros que perdimos la capacidad de conmovernos ante la desesperación y el dolor de quienes viajan en condiciones cada vez más infrahumanas, no para seguir un sueño, sino para huir de una pesadilla. Hemos fallado nosotros que vemos con desprecio esas manchas humanas que caminan derrotadas por nuestra tierra en busca de una razón para seguir.
Hemos fallado al no levantar la voz ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas. Hemos fallado al no exigir con suficiente fuerza que se finquen responsabilidades a los culpables de esa carnicería. La migración en este país se ha industrializado. Es un negocio en el que están involucradas las autoridades y el crimen organizado. ¿Quién está ganando con ellos? Porque la culpa de que tragedias como la que sucedió en Chiapas sigan sucediendo es porque esa corrupción que ya no existe, sí existe. Porque parece claro que en este país hay dos tipos de migrantes, los del discurso y los que quedan esparcidos en el pavimento de alguna carretera.